Hola, buen día. Mi nombre es Valeria Burgos, yo soy pediatra y soy jefa de trabajo práctico de la Cátedra de Medicina Infanto-Juvenil. El tema que hoy vamos a desarrollar es crecimiento físico, que es un gran capítulo dentro de la pediatría que nos sirve para conocer al niño y poder colocarlo y saber si es un niño que tiene factores de riesgo o no, cómo es su crecimiento, cómo ha sido su desarrollo y cómo va a ser su potencial. Con respecto al crecimiento físico, ¿cuáles serían los objetivos de este capítulo? Poder seleccionar niños que puedan beneficiarse de una ayuda nutricional, social y educacional. Detectar niños con enfermedades que afecten su crecimiento o evaluar el resultado de un tratamiento. Investigar las causas. Implementar políticas de salud acorde a la población de riesgo. Cuando nosotros hablamos de un niño, si podemos cambiar en él el comienzo de cómo es su nutrición, de cómo son sus hábitos, de cómo es su cultura, podemos cambiar la historia entera porque él con el tiempo es un hombre, una mujer y es una familia. El crecimiento es el aumento del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Es un proceso cuantitativo donde hay una hipertrofia, un aumento de tamaño y hay una hiperplasia, un aumento de número de células. Mientras que desarrollo significa adquirir capacidades y funciones. Es un proceso dinámico y continuo de organización progresiva y compleja de las funciones cerebrales en el que converge tanto factores genéticos como medioambientales. Este proceso comienza en el útero, continúa después del nacimiento hasta la madurez. Hay una adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia, relativas al lenguaje, a la cognición, a la motricidad, a la interacción social y a la conducta. El crecimiento y el desarrollo son dos procesos en paralelos en su evolución, interrelacionados entre sí, que forman una unidad y conducen al individuo a adquirir una capacidad funcional completa. Por eso es muy importante. 3 elementos esenciales para el desarrollo cerebral, que constantemente el cerebro es necesario para la interacción social, para la cognición, para el lenguaje, para la motricidad. Es necesario comer, jugar y amar. Más del 80% del cerebro del bebé se forma antes de los 3 años. Hasta un 75% de cada comida sirve para desarrollar el cerebro del bebé. Jugar 15 minutos con el bebé puede desencadenar miles de conexiones cerebrales. Los factores negativos serían pobreza, abandono y maltrato. Cuando hablamos del desarrollo cerebral es muy importante hablar del proceso de la mielinización, en el cual los axones de las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Se inicia cerca del nacimiento, sin embargo puede verse severamente alterado en los primeros meses de vida como consecuencia de la falta de nutrientes, de hipotiroidismo, de anemia y la falta de una adecuada estimulación en el niño pequeño. Los factores que regulan el crecimiento podemos decir desde genéticos, que desde el momento de la concepción del bebé se producen alteraciones cromosómicas en el ADN, disyunciones, alelos, trisomías, aneuploidía. Los factores medioambientales que no solamente contribuyen desde la mamá que está embarazada, sino dónde va a ser inmerso el bebé, cuál va a ser su familia, cuál va a ser dónde él se va a desarrollar, en qué ciudad, qué hábitos tiene. Con respecto a la nutrición, no solamente la mamá que está embarazada, si está desnutrida, si está en sobrepeso, sino que si es vegetariana, qué es lo que come habitualmente, la parte nutricional. Y con respecto al neuroendocrino hablamos sobre todo de las hormonas. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos desde el momento, desde el nacimiento, etapa prenatal, y desde el momento del nacimiento, etapa postnatal. La etapa prenatal tenemos sustancias psicoactivas, como medicaciones antitranquilizantes, ansiolíticos, como pasta láser, drogas. Hablamos de alcohol, hablamos de infecciones como HIV, como citomegalovirus, hablamos de desnutrición materna, hablamos de problemas en la pareja y hablamos de embarazo no deseado. En la etapa postnatal hablamos de apego, de la condición socioeconómica deficiente y de cómo es la cultura donde está inmerso esta familia, donde nace este bebé. Por ejemplo, pueblos originarios, familias patriarcadas, donde hay hacinamiento, donde falta agua potable y donde las medidas básicas están insatisfechas y donde la comida en sí es deficiente y es más farinácea. En la parte
neuroendocrino hablamos de las hormonas. Ellas son muy importantes para el crecimiento ya que estimulan la síntesis proteica y producen la multiplicación celular. Entre ellas la somatotrofina, que aparece al cuarto mes fetal, produce el crecimiento del cartílago, de las epífisis de los huesos largos, que esto se marca sobre todo en la pubertad. La hormona tiroidea, que es muy importante en el sistema nervioso central y en el desarrollo neuropsicológico del niño, ya que determina la maduración cerebral y ósea. La insulina proporciona energía por su acción sobre los hidratos de carbono y grasa y estimula también la hormona de crecimiento. Y con respecto a las hormonas sexuales, que es importante el desarrollo y maduración de las células germinales y también en la producción de andrógenos y estrógenos, que son necesarios en la pubertad. Cuando hablamos de la etapa de crecimiento, desde el momento del nacimiento tenemos etapa prenatal, desde el momento del nacimiento para adelante, etapa postnatal. En la etapa prenatal, durante la gestación hablamos en el primer trimestre de embrión, en el segundo y tercer trimestre hablamos de feto, en la etapa postnatal de 0 a 28 días hablamos de neonato propiamente, de lactante hablamos de los 29 días de vida hasta los 2 años, la etapa preescolar hablamos de los 2 años hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. En la etapa escolar hablamos que es el niño que tiene entre los 6 a los 12 años y en la etapa adolescente hablamos de los 12 años hasta los 18 años. ¿Cuáles serían los índices los que nos miden la salud infantil? ¿De qué nos valemos? Del peso, de la talla, del perímetro cefálico. También podemos valorar cómo es un índice de salud infantil si el niño está acorde, viendo su maduración ósea, valorando su maduración dentaria y valorando también su maduración sexual. Cuando hablamos de peso, es necesario saber con cuánto el peso que nace el bebé y cuánto lo esperado, si es eutrófico, cuánto es lo esperado en el primer trimestre, si es un bebé a término, en el segundo trimestre y así sucesivamente. Cuando hablamos del primer trimestre decimos que debe aumentar entre 25 a 30 gramos por día, es decir, 800 gramos por mes. En el segundo trimestre hablamos que debe aumentar 20 gramos por día, es decir, 600 gramos por mes. En el tercer trimestre hablamos de que debe aumentar entre 10 a 15 gramos por día, es decir, 500 gramos por mes. En el cuarto trimestre hablamos que debe aumentar 10 gramos por día, es decir, 300 gramos por mes. Del primer al segundo año de vida debe aumentar aproximadamente entre 2,5 kilos a 3,5 kilos por año. Del segundo al quinto año de vida hablamos que debe aumentar 2 kilos por año. El peso se mide en los recién nacidos lactantes en una balanza, el niño acostado, sin ropa. Ahí se toma en kilogramos, anotando hasta los gramos que posee. A partir de los 2 años de vida se toma en una balanza de pie el peso. Cuando hablamos de talla, tenemos periodos de crecimiento rápido y periodos de crecimiento lento y sostenido. Los periodos de crecimiento rápido sobre todo son los 4 años primeros de vida del niño y en la etapa de pubertad. Cuando hablamos de crecimiento lento y sostenido, hablamos que es desde los 4 años hasta antes del inicio de la pubertad. El niño al nacer tiene aproximadamente una talla de 50 centímetros. Al mes de vida aumenta 4 centímetros. A los 2 meses de vida aumenta 3 centímetros. De los 3 al séptimo mes de vida aumenta 2 centímetros por mes. Del octavo al 12avo aumenta 1 centímetro por mes. De los 2 años a los 5 años aumenta 10 centímetros por año. Y de los 6 a los 10 años aumenta 5 centímetros por año. Todo esto hablando de un niño que nació a término y con un buen peso. Cuando usamos para medir la altura, usamos el periómetro, que es una recta, una regla colocada en una superficie lisa que se coloca en forma horizontal donde tiene un extremo proximal y un extremo distal. El extremo proximal se coloca directamente en la parte más prominente de la región cefálica a nivel de la unión de los parietales, y cuando hablamos de la parte distal se extiende todo el cuerpo, se extiende la rodilla y la parte de la planta del pie se hace contacto con el extremo distal. Se mide los centímetros y eso lo aplicamos en unas tablas. Con respecto a la talla en los niños más grandes, a partir de los 2 años en adelante, usamos una tabla que se coloca
en sentido longitudinal, habitualmente colocados en una superficie, ya sea la pared o si directamente existe una tabla de crecimiento para ver la altura. Cuando hablamos de perímetro cefálico, usamos directamente nuestro material, es la cinta métrica, donde se coloca desde la parte media de la frente, por arriba de las cejas, en línea horizontal, se dirige hacia atrás. A medida que llega al nivel de las orejas, vamos por arriba del lóbulo superior de la oreja y nos dirigimos a la parte posterior, a la parte más prominente del occipucio. De esa manera se hace una circunferencia, vuelvo a pasar por arriba de la oreja, por el lóbulo superior, por arriba, y llego hasta la línea media en la frente. De esa manera obtengo el perímetro cefálico. Aproximadamente tiene que medir entre 33 a 35 centímetros en término medio en los niños recién nacidos. Al primer trimestre aumenta 2 centímetros por mes, al segundo trimestre aumenta 1 centímetro por mes y entre el séptimo y el 12º mes aumenta 0,5 centímetros por mes. Tanto peso, talla como perímetro cefálico se colocan en las tablas de crecimiento. Estas son herramientas de screening para ayudar a discriminar entre individuos con una medición normal y una medición anormal, que han sido estudiados en una determinada región y en una determinada raza. En ella tenemos el percentil, que es una medida de posición usada en estadística, que indica cuál es el percentil 50, cuál es el percentil 25, cuál es el percentil 10 y así sucesivamente. Si vamos para arriba, el percentil 75 y el percentil 90, donde se ordenan los datos de mayor a menor con respecto a la mediana, cuáles son menores los valores y cuáles son con respecto a la mediana mayores los valores. Y donde el percentil 50 es la mediana, es el valor clave. La población dentro de los valores entre el percentil 90 y el percentil 10 es una población que tiene valores aceptables, normales. Ya lo patológico es menos del percentil 10 y por arriba del percentil 90. Acá tenemos una tabla de percentilos donde tengo en el eje del horizontal tengo la variable edad en meses, donde en el eje longitudinal tengo el peso como variable y como medida los kilogramos. Esta es una tabla para niñas de peso para la edad, donde hemos percentilado a una nena de 4 meses que tiene un peso de 5 kilos 250, que eso me da en el percentil 10, donde el percentil 50, donde la mayoría de la población que es percentilada a los 4 meses sexo femenino, pesa habitualmente 6 kilos y medio. Ese es el percentil 50. Ella se encuentra en el percentil 10. Si me pongo a ver la misma niña, en donde yo tomo la variable edad en el extremo horizontal y la variable longitud en centímetros, la nena me mide en 59 centímetros. Estoy en el percentil, por arriba del percentil 10, un poquito. Y donde la variable, donde la medida para el percentil 50 es habitualmente 63 centímetros. Ella se encuentra un poquito por arriba del percentil 10 para talla sobre la edad, longitud sobre la edad. Esto significa que esta niña es un poquito más pequeña. Esta medida sí, de 4 meses, una valoración estática. En el próximo control por el equipo sanitario, luego de realizar medidas antropométricas, puedo hacer una comparación, es decir, una curva estableciendo una nueva valoración de la nena, tanto en peso como en talla, y establezco una valoración dinámica. Y veo cuánto ha crecido y cómo se mantiene, si se mantiene el percentil 10 o aumentó de percentil o bajó de percentil, cuál es su línea. Cuando hablamos de puntaje Z, que también es una medida, es un indicador nutricional, hablamos de la velocidad de crecimiento, que demuestra cuán distante está este niño, ya sea en peso o en talla o en perímetro cefálico, a su mediana, cuánto es su variante. La fórmula es una diferencia, ya sea del peso, de la talla, con respecto al percentil 50 en peso y talla. Es la diferencia de esto.
Por ejemplo, en este caso sería, supongamos, si tomamos peso, diferencia de peso, dividido sobre el desvío estándar. Habitualmente ya están estipulados valores para cada desvío estándar, por peso y por talla. Ejemplo, en un recién nacido de pretérmino, con edad gestacional al nacer de 28 semanas, pesa al nacer 1100 gramos. Su percentil 50 a las 28 semanas es de 1181,4 gramos. El desvío estándar a las 28 semanas es de 181,6 gramos. Entonces, quiero saber cuánto es su puntaje Z para el peso. Entonces, hago la diferencia entre 1100 menos 1181, es decir, el peso con el que nace menos el peso del percentil 50. Ese resultado me da menos 81,4. Lo divido sobre el valor del desvío estándar, que era 181,6, obteniendo como resultado un valor decimal, menos 0,45, y ese sería mi puntaje o score Z. En este caso es menos, quiere decir que está por debajo del percentil 50, pero se encuentra dentro del rango aceptable, porque hasta 2 desvíos estándar se toma del puntaje o score Z. Cuando hablamos de maduración ósea, es necesario evaluar cómo va creciendo el niño de acuerdo a cómo se van osificando los huesos. Acordemos cuando el niño está en el periodo fetal, la mayoría del hueso se forma, primero es cartílago, y a medida que va pasando, va creciendo en edad, se van osificando estos. En la etapa prenatal se observa la osificación de los cartílagos diaficiarios y de los núcleos epifisiarios del fémur, la tibia, la cabeza del húmero y del cuboides. En la etapa postnatal presenta la osificación de los huesos del carpo, del tarso, la epífisis de los huesos largos y de la bóveda craneana. Y en la etapa puberal concluye con la osificación de los cartílagos de crecimiento. Entonces, si yo veo una radiografía, cuando yo quiero valorar la maduración ósea de un niño, le pido de un lactante una radiografía de mano izquierda y de muñeca izquierda, donde ¿qué espero encontrar? Cuántos núcleos están osificados de los huesos del carpo. En este caso tengo el grande, el ganchoso, el piramidal y el pisiforme. A medida que crece el niño, vuelvo a hacer una nueva radiografía y espero encontrar más huesos del carpo osificados. Y es verdad, acá está el escafoide, que también se encuentra. Con respecto a la cronología de la osificación, entonces hablamos que al final de la gestación, en los 2 últimos meses, tengo ya osificación de la epífisis distal del fémur. Al final de la gestación, en la semana 40, tengo la epífisis proximal del húmero ya osificada. La edad cronológica es habitualmente de los huesos del carpo, es de los 2 meses en adelante, más o menos 2. El hueso grande es el primer núcleo que se osifica. En los primeros meses de vida se produce también la osificación de la epífisis proximal del fémur y de la tibia. Y la edad cronológica, donde se completa el proceso de osificación en las mujeres, es de los 10 años, más o menos 13 meses hacia adelante o antes de los 10 años. Y en los varones, la edad promedio es de los 12,6 años, más o menos 18 meses. Y luego queda la secuencia de los centros epifisiarios, los huesos largos, donde tengo el radio distal, las falanges proximales, los metacarpos, las falanges medias y las falanges proximales. Con respecto a otra medición que me sirve para ver como índice de salud, es la maduración ósea, donde tengo yo una primera dentición y una segunda dentición. La primera dentición son los dientes temporarios y de leche, que habitualmente el producto final son 20 dientes. Que es necesario, aparte de, no solamente cuando uno hace las medidas antropométricas, poderle mirarle la cavidad bucal y revisar si tiene. Hay niños que nacen con dientes, sí, es un hallazgo casual, pero habitualmente al año de vida tiene que tener determinado desarrollo de los dientes temporarios. Entonces, a los 6 meses de vida aparecen los 2 incisivos centrales inferiores en el maxilar inferior. A los 8 meses aparecen los 2 incisivos centrales superiores en el maxilar superior. A los 10 meses aparecen los 2 incisivos laterales superiores. Al año aparecen los 2 incisivos laterales inferiores.
Entre el año y el año y medio aparecen los 4 primeros premolares. Tanto son 2 superiores y 2 inferiores y 2 superiores. Hasta los 2 años aparecen los 4 caninos, que también son los 2 inferiores y los 2 superiores. Y hasta los 2 años y medio aparecen los 4 molares, que ya son en la parte posterior, tanto 2 superiores y 2 inferiores. La segunda dentición aparece ya, se espera que aparezcan los 32 dientes que son permanentes para toda la vida y se produce entre el quinto al séptimo año de vida. Es decir, que ya el niño está en la etapa escolar. Cuando hablamos de otro índice de salud y un índice de crecimiento, hablamos de índice de masa corporal. Esta es una variable que se usa sobre todo por edad y se produce sobre todo en los niños que están en sobrepeso y en los adolescentes, ya sea que están muy delgados o que están en sobrepeso. Y el índice de masa corporal es la relación entre peso en kilogramos dividido sobre la altura, que es metro cuadrado, es decir, si el niño tiene una altura de 1,20 m por 1,20 y pesa, supongamos, 60 kilos, entonces la relación entre 60 sobre 1,20 por 1,20 en metros cuadrados. Eso me da un valor entero, donde ya está estipulado tanto para sexo masculino, para sexo femenino, de acuerdo al valor que me dé, si el niño está en delgadez, está con peso saludable, está con sobrepeso o está con obesidad. También existe una tabla donde yo puedo tomar la mediana, que es el percentil 50, y cuáles son los valores que están por arriba, me indican sobrepeso, obesidad, y los que están por abajo, delgadez extrema. Espero que haya sido práctico y útil. Cualquier cosa, cualquier duda, nos avisan y vamos a trabajar con nuestros guías de evaluación de crecimiento, que son las guías verdes, ¿sí? Le agradezco por su atención y nos vemos para el trabajo práctico. Gracias.